Uriburu, profesor de Administración y Finanzas de SAN, está con nosotros. ¿Cómo está, Edmundo? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. 3.58, perdón, creo que de los niveles más bajos, me parece que en lo que va del año. No solamente lo que va del año, sino en los últimos, por lo menos 3 o 4 años. ¿A qué se debe, Edmundo, esa situación? A ver, lo que ha ocurrido, y probablemente mañana cambie, o sea, yo hoy día hay que mencionar que la FED salió a hablar a la 1 de la tarde, sí, ¿no es cierto? Con una actitud, yo creo que de alguna manera tratando de darle tranquilidad al mercado diciendo el dólar es el dólar, pero es una frase bastante trillada, pero es lo que hoy día el presidente de la FED más o menos lo ha querido decir fríos, ¿no? a través de esta actitud hawkish que de alguna manera marca una pauta. Sí. Pero en realidad la caída se da principalmente porque frente al conflicto que se ha dado entre Israel con Irán y todo el tema de los aranceles, el dólar frente a otras monedas había perdido cierta posición. Ajá. Es muy probable que mañana eso se revierta. O sea, mañana el dólar podría empezar, ¿no es cierto?, con un tipo de cambio al alza, ¿no?, en la medida que entre hoy y mañana no ocurra nada extraordinario. Exacto, o sea, porque ya hoy en día estamos con noticias, o sea, de manera constante, ¿no? Entonces creo que el ejemplo que han planteado es el más interesante. Es decir, cuando baja el tipo de cambio, quien se beneficia son los que tienen créditos en dólares. Entonces yo creo que es momento hoy, o sea, no va a subir a 3.65, eso no va a pasar. Podría subir a 3.59, 3.60. Entonces es momento que las personas y las empresas busquen convertir sus obligaciones de dólares a soles. Se van a ahorrar una cantidad importante de plata en la medida que sus ingresos, sus ventas, sean en soles. ¿Qué tan fácil es esto, Edmundo? O sea, tengo, a ver, un crédito hipotecario en dólares, tengo que pagar el alquiler en dólares, Valeria, el carro que saqué, el préstamo, etcétera, pero gano en soles. O sea, ¿cómo hago para convertir esas responsabilidades de dólares a soles? Excelente pregunta. A ver, en el caso de los alquileres es complicado porque normalmente... Es un contrato, ¿no? Es un contrato y las personas, de alguna manera los que alquilan, prefieren recibir en dólares la renta que están pactando con la contraparte. En el caso de las personas naturales que tienen créditos hipotecarios, vehiculares, deudas en dólares o las empresas, hablan con la entidad financiera, hablan con su funcionario y le hacen la operación de manera rápida. O lo que hacen es buscan otra entidad que haga la compra de la deuda, consolida, y la deuda nueva es en soles y paga las otras deudas en dólares. Pero es cuestión de darse un tiempo para poder hacer este tipo de operaciones. En general, la vez pasada un amigo me comentaba que consolidó sus obligaciones por más o menos 250.000 soles, que eran equivalentes a $75.000, y se ahorró, con la caída del tipo de cambio, porque él estaba a 3.80 con esta caída, casi 16.000 soles. Cuando son montos grandes, importantes, ¿no? Porque además dejaba de pagar el interés de la tarjeta de crédito. Entonces, de alguna manera, creo que primero que es importante tener en cuenta que el tipo de cambio, el sol, es una de las monedas más fuertes que hay en la región. Y esto viene desde el año 2000. Si uno analiza la tendencia comparada con otros países, los del MILA, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, claramente el sol se ha mantenido robusto. Eso es uno. Dos, la coyuntura internacional va a hacer que el tipo de cambio mañana pueda subir un poco, sí, es factible. Va a generar un poco de volatilidad, sí, es posible. Pero lo que es importante es que las personas entiendan que el tipo de cambio en el Perú principalmente se genera por la intervención y participación de los bancos con el Banco Central. Ahí se genera lo que es el mercado interbancario. Y de ahí va extrapolando a las demás plataformas, a diferencia de Chile o Colombia, donde participan más actores. Entonces, en el Perú, el Banco Central tiene una participación muy importante y es un player, un jugador más, ¿no es cierto?, que compra y vende con las demás contrapartes. Y eso es importante. Ahora, ¿quiénes son los mayores beneficiados, Edmundo, con un dólar cuando cae a 3 soles con 58, por ejemplo? Principalmente los importadores o los que tienen deudas en dólares. El importador hoy en día, lo que importó hace 30 días y lo tiene que pagar hoy, ya no lo paga un tipo de cambio de 3.58 o 3.68, perdón, lo paga 3.58. Entonces, cuando el tipo de cambio cae, quien se beneficia son los importadores. Cuando el tipo de cambio sube, quien se beneficia son los exportadores y las personas que tienen obligaciones en dólares. ¿Es ideal, digamos, en este contexto comprar dólares, de repente para un poco diversificar los ahorros? Uno, si están ahorrando, sí es momento para comprar dólares, siempre es bueno diversificarse, pero lo que sería mucho más interesante, y lo están haciendo algunas empresas, es ver el mercado de capitales en soles como una alternativa para trasladar obligaciones en dólares. ¿De dólares? A soles.
Es decir, emito papeles comerciales, emito instrumentos de corto plazo en soles y pago mis obligaciones en dólares. O sea, se van a ahorrar un monto representativo y eso en qué va a impactar en una mayor utilidad a fin de año. Entonces, yo creo que es momento, y se está dando, o sea, si tú ves las noticias de la bolsa de las últimas 2 o 3 semanas, hay varias empresas que están emitiendo papeles comerciales, notas estructuradas, y creo que eso de alguna manera va a permitir además que las empresas ahorren, dinamismo en el mercado y generar todo un círculo virtuoso que es necesario hoy en día frente a la coyuntura actual, ¿no? Es muy irresponsable decir, digamos, Edmundo, cuánto va a estar el dólar mañana o pasado mañana. Bueno, es una moneda al aire, siempre es lo que yo suelo pensar y suelo decir, ¿no? A ver, en realidad decir cuánto está el tipo de cambio mañana es casi imposible. Lo que uno puede ponerse en escenarios. Ya. Lo que es importante es, mañana vencen forwards que se negociaron hace 30 días. Entonces, lo que uno puede saber o tratar de comparar es cómo estaba yo hace 30 días, cuál es mi expectativa, cómo está la tendencia y sobre eso ver de alguna manera cómo se pueden mover los mercados. Recuérdate que hoy a las 8 o 9 de la noche abre Asia. Entonces, ese es un indicador. Entonces, dependiendo de cómo abre el yen, cómo empiecen las monedas de Asia, claramente podemos ver a las 8 de la mañana que arranca el mercado, ¿no es cierto?, fix, el spot de settlement hoy, ver hacia dónde se pueden ir. Además, Europa abre antes. Entonces tenemos a la libra, al euro, que van a estar negociándose previos al sol dólar. Mencionaste al inicio de la entrevista a la Reserva Federal. Explícanos un poco a la audiencia para que pueda entender qué tiene que ver la Reserva Federal de repente, o qué tanto lo que dicen o lo que deciden con la tasa de referencia impacta en el tipo de cambio. A ver, lo que ha salido a decir la Reserva Federal es que la tasa la va a mantener entre 4.25 y 4.50. Que hay una expectativa, ¿no es cierto?, hacia fin de año de poder modificar la tasa, pero ellos están enfocando en dar solidez a su economía, la parte de los precios. Entonces, eso de alguna manera lo que hace es dar la señal de que la FED, ¿no es cierto?, está comprometida con la robustez de la moneda. Es como el Banco Central en el Perú. El Banco Central tiene un rol de hacer de que el sol sea fuerte. Entonces, la FED había salido con una actitud bastante positiva. Claro, el mercado la puede haber tomado de otra manera, pero digamos que a nivel técnico lo que ha salido a decir es, oye, somos Estados Unidos, el dólar tiene esta posición y de alguna manera hay que mantener esta situación. Okay. Entonces, eso sumado a la coyuntura interna que puede estar viviendo Estados Unidos en el marco de datos de empleo, datos de construcción, hay menos licencias que se están pidiendo, a los temas arancelarios y a la posición que se dé frente a Israel e Irán, va a marcar la pauta de los siguientes días. ¿Volatilidad va a haber? Sí. En la volatilidad de alguna manera ayuda, pero creo que es momento, por lo menos como país, en el caso del Perú, analizar y replicar modelos importantes que han permitido que coyunturas como las de ahora aparezcan productos o instrumentos para todos los ciudadanos, es decir, un mercado de derivados de cobertura. Entonces, eso sería importante poder promover, porque de alguna manera no habría tanta situación o incertidumbre. El tipo de cambio sube, el tipo de cambio baja. Tomas tu cobertura, no importa si eres importador o eres exportador. Ya existe lo que se llama la famosa cobertura del hedge. Entonces creo que sería interesante que se pueda explorar esa alternativa. Pero respondiendo a la pregunta, la FED lo que hace o lo que ha buscado hoy día es tener una posición bastante clara respecto a que el dólar, ¿no es cierto?, se tiene que mantener robusto y la economía americana debería ir capeando las situaciones que se van viendo, porque los indicadores no son del todo buenos, porque de alguna manera es la coyuntura que están viviendo hoy en día, ¿no? Este viernes hay presentación de reporte de inflación con Julio Velarde en el Banco Central de Reserva. Correcto, sí. Y no solamente, me imagino que hablará del déficit fiscal y diversas posiciones o situaciones, pero yo creo que en general la economía peruana a nivel de indicadores macro están bastante claros y sólidos, pero lo que no ha pasado todavía es que decante al tema micro. Entonces, que el déficit fiscal baje, suba, sí, claro, hay que estar preocupados, pero hay que compararlo con otros países. A nivel de déficit fiscal estamos por debajo de otros países. Que nos comprometamos a algo y no lo cumplamos, claramente eso puede ser un problema, o es un problema. Pero a nivel de análisis de deuda respecto al PBI, estamos por debajo de otros países. Entonces, hay cosas que mejorar, sí. Yo creo que el señor Velarde este viernes dará algunas noticias probablemente positivas y otras con un panorama estable, pero en general mañana hay que esperar qué es lo que dice también el Banco Central de Inglaterra.
que es una noticia importante, ¿no? ¿Tú crees que lo que decida o lo que diga el Banco Central de Inglaterra también pueda tener cierto impacto en el tipo de cambio o no lo ves? Podría tener algo ligero, Ya. dependiendo si es que la bajada o la subida o la modificación no es lo que el mercado espera. Lo que el mercado espera es que baje. Ya. Si mañana el banco no baja la tasa, digamos que el mercado lo agarra desprevenido. Entonces yo creo que de alguna manera mañana lo que más va a mover es esta posición Huskies que se ha presentado, pero tampoco es que es cuestión de preocuparse. O sea, yo creo que en realidad el tipo de cambio va a estar estable, con algo de volatilidad. Tenemos un buen Banco Central, tenemos a las entidades financieras que están ahí participando. Es un mercado que opera de manera constante y tiene instrumentos para poder generar coberturas, ¿no? Te preguntaba hace instantes quiénes se benefician con un tipo de cambio que ha marcado hoy 3.58, pero ¿quiénes se perjudican con ese tipo de cambio? ¿Quiénes se perjudican? Lamentablemente los exportadores, porque sus cuentas por cobrar cuando las monetizan en soles nominalmente son menores. Si han exportado $100.000, cuando el tipo de cambio estaba a 3.68, ¿no es cierto? Tenían 368.000 soles para recibir. Hoy en día han recibido 358.000. Es decir, nominalmente han tenido una pérdida de 10.000 soles. Entonces, ese es un tema que también hay que tener en consideración. Por eso, si hubiera mercado de derivados, el exportador no le preocuparía que baje el tipo de cambio. Toma la opción, hedgea su cobranza y nos olvidamos del problema. Se centra en su core de negocio. Claro, claro. Muy bien, muchísimas gracias, profesor, Gracias por la invitación. Por la explicación bastante sencilla, como siempre. Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de SAM, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos con más.